resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenas noches para todos. Los saludo hoy 18 de agosto del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Dios nos muestra su amor, su poder y su propósito en su palabra. El tema para hoy es serpiente venenosa. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenas noches a todos los que están conectados en este tiempo. Doy gracias a Dios por permitirnos esta nueva oportunidad. Quiero compartirles en esta noche el tema serpiente venenosa. Ese es nuestro tema para esta noche. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por la vida. Gracias por permitirnos, Señor, estar conectados en este tiempo. Gracias por este tiempo de alabanza que hemos podido tener. Gracias, Señor, porque para nosotros es un privilegio acercarnos a ti y poder exaltar, bendecir tu nombre. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. Enséñanos tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, serpiente venenosa, quiero invitarles a que nos ubiquemos, si tenemos la Biblia allí a la mano, en Génesis capítulo 3. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 vamos a mirar los 6 primeros versículos. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esos 6 primeros versículos nos muestran una gran tragedia. Pareciera como un cuento, pero quiero recordarles que no se trata de un cuento, se trata de un registro histórico. Es algo que realmente sucedió. Es una marca tremenda que tiene la raza humana. Todos nosotros fuimos afectados por ese gran pecado. Se especula que el primer pecado fue el pecado de sexo, pero el sexo no es un pecado. En el capítulo 1 de Génesis vemos que el sexo es una bendición. Dios le dio al ser humano el sexo como una bendición para que nos pudiéramos multiplicar. De hecho, el propósito de Dios es que nos multipliquemos y que después de eso nosotros podamos seguirlo a Él, seguir a Dios y ser como la imagen del Señor Jesús. Ese es un tema muy especial que también nos habla la Biblia. Pero hoy vamos a enfocarnos en ese asunto de la serpiente venenosa. Miremos detenidamente lo que sucede. Empieza el versículo número 1 del capítulo 3 con la palabra pero. Como habíamos dicho en alguna ocasión, ese pero muestra una contraposición de algo que ya viene. Y lo que ya viene son los 2 capítulos anteriores de la Biblia, Génesis 1 y 2. En Génesis 1 y 2 vemos que Dios crea el universo y también crea al hombre con un propósito muy especial, con un propósito específico. Dios tiene un deseo en su corazón. Él quiere que el hombre tenga su imagen y lo exprese a Él. Ese es el deseo de Dios. Ante eso hay una contraposición por parte de una serpiente que se describe aquí como astuta más que todos los animales
del campo. Esa serpiente, queridos amigos, es Satanás. Nosotros en el contexto podemos darnos cuenta que se trata de Satanás, no solamente por el capítulo 3, sino reuniendo las pruebas que encontramos desde el capítulo 1. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3 ya podemos darnos cuenta sin duda que se trata de Satanás. Además de esto, la verificación de que se trata de Satanás podemos verla de ahí en adelante. Inclusive en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, se menciona a esta serpiente como la serpiente antigua, haciendo referencia a esa serpiente que desde Génesis, aquí, Génesis capítulo 3, es mencionada. Dice que, pero la serpiente, o sea que viene a poner estorbo a lo que Dios viene haciendo. Dios tiene un plan, y está siguiendo su plan. Está siguiendo el plan con el hombre, con Adán y Eva. Pero la serpiente era astuta. Él se quiso intrometer. Satanás se metió, se interpuso, obstaculizó el propósito de Dios. ¿Cómo lo hizo? Dice que usó la astucia. La astucia, queridos amigos, es un poder especial, es un poder sobrenatural. No podemos pretender que la astucia es cualquier cosa. Es algo muy fuerte, muy poderoso. Tú y yo somos susceptibles de ser desviados, de ser engañados por la astucia. Satanás tiene astucia. Es un poder sobrenatural que tiene para engañar a las personas. Es un poder para engañar. La serpiente usó esa astucia para hablarle a la mujer, para hablarle a Eva. ¿Y qué es lo que le dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el verso 2 vemos que la mujer sabía bien lo que Dios había dicho, porque ella contesta, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mira cómo el primer intento de la serpiente, usando su astucia para engañar a la mujer, para engañar a Eva, es confundirla con la misma palabra de Dios, porque le dice en el verso 1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y esa no fue la palabra. En el capítulo 2 lo podemos corroborar. Dios le había dicho a Adán que podían comer de todos los árboles excepto de uno, excepto de un árbol que estaba en medio del huerto. Ese árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no podían comer, pero Satanás quiere confundir usando parte de la verdad con mentira, es decir, parte de luz con tinieblas. Él hace una mezcla entre la verdad y la mentira. Eso es una astucia, eso es una estratagema, es un artificio, es un arma letal que usa Satanás y le ha salido bien, la ha sabido usar, porque como uno escucha que eso es verdad, ese pedazo es verdad, o sea que uno baja la defensa, porque está listo a recibir una verdad, pero él mezcla verdades con mentiras y así puede engañar a las personas. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Para esa astucia que usa Satanás, lo que nosotros podemos tener es el conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero animarte a ti que estás escuchando la palabra de pronto por primera vez, o no es la primera vez, pero son pocas veces que has escuchado la palabra de Dios. Yo te felicito primero porque es muy importante escuchar la palabra de Dios. Sí que es importante. Nosotros nos acostumbramos a escuchar noticias, a escuchar hasta chismes, pero es muy importante escuchar la palabra de Dios porque es Dios, es su palabra. Y su palabra es luz para nosotros, es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, es como una lámpara para nuestros pies, para no estar tropezando, para no caer en los huecos. El Señor quiere iluminarnos, quiere guiarnos con su palabra para que nos vaya bien en todas las cosas. Es muy importante escuchar la palabra de Dios, es muy importante escucharla y entenderla. Aquí nos damos cuenta que la mujer había escuchado la palabra y la había entendido. Realmente Eva no escuchó la palabra directamente de Dios, la escuchó primero directamente Adán. Adán recibe de Dios esa palabra y es Adán que luego le enseña a su mujer esa palabra. Qué bueno que tú estás escuchando esta palabra hoy. De pronto no está toda tu familia, de pronto tu esposa no está o es tu esposo el que no está, pero tú las puedes escuchar bien, tomas nota de los versículos y luego le puedes compartir a tu esposo, o a tu mujer, o a tus hijos, o a tus primos, o a tus amigos. Pero tienes que escucharla bien. Eva la escuchó bien y por eso pudo hablar de la palabra. En esta ocasión le estaba hablando a Satanás. Yo no te estoy recomendando que le hables a Satanás. Eva no debió hablar con Satanás. Esa fue una trampa en la que cayó. Pero digo yo
Eva por lo menos conocía bien la palabra de Dios y le dijo cómo era que Dios había dicho, no, tampoco mermale un poquito, sí podemos comer de todos los árboles excepto de uno. Cuando ya Satanás se había dado cuenta que la mujer había entendido bien la palabra y no la pudo confundir, entonces usa una estrategia de más confrontación, más agresiva, más irrespetuosa. En el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Uy, sí que es atrevida. Dios había dicho en el capítulo 2 que si comen de ese árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Y ahora, como no pudo confundir a la mujer, entonces ya negó de plano toda la palabra. Le dijo, no moriréis. Y entonces Eva se queda como así, pero Dios dijo que sí, este está diciendo que no. Ahora Satanás le argumenta para convencerla. En el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva empieza a sospechar. Dice, ay, ese tan fregado Dios, ¿no? Dios sí es fregado, no quiere que seamos como él, pero qué egoísta. Supuestamente es tan bondadoso y nos ha dado todo esto, pero no quiere que seamos como él. Por eso es que nos prohibió comer del árbol. Ningún cuento ese de que vamos a morir, sino que es que no vamos a poder ser como él. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que Adán y Eva comieron del árbol, comieron del fruto del árbol prohibido. Qué tristeza. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es lo que dijo Dios. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple, pase lo que pase, la palabra de Dios se cumple, porque es que Dios tiene en su naturaleza, tiene un atributo que se llama fidelidad. Fidelidad, porque Dios cumple lo que dice. Él les dijo esto y eso se tenía que cumplir. Esa desobediencia de ellos traía una consecuencia, un pago, y ese pago es la muerte. Ellos tenían que morir. La muerte de ellos fue fulminante, pero una muerte espiritual. La muerte física de ellos vino un poco después, fue algo gradual. La muerte se manifiesta así. Empezó como algo espiritual, pero luego se reflejó en lo material. Así son las cosas espirituales. Primero es algo muy interno, pero luego se refleja externamente. Ellos aquí murieron, cuando comieron, ellos murieron espiritualmente. ¿Qué es esa muerte espiritual? ¿De qué se trata la muerte espiritual? La muerte espiritual se trata de una separación entre Dios y el hombre. Quedaron separados. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Hay una brecha, hay un hueco, un abismo que los separa. ¿Qué es eso que los separa? Se llama pecado. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado produce esa muerte espiritual, esa separación entre Dios y el hombre. Así que ese hombre que antes tenía comunión con Dios, antes charlaba con Dios, lo podemos ver en el capítulo 2, podemos ver que ellos charlaban con Dios y tenían una vida muy especial en comunión con Dios, trabajando en el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios, disfrutando las bendiciones de Dios, y de un momento a otro pierden esa comunión. Ellos se esconden, ellos se llenan de terror. Dios nos va a matar, la embarramos, Dios nos va a matar. Ellos se esconden aterrorizados de eso. Ahora nosotros podemos decir, no, qué pesar, pobre Adán, la embarró de malas. Pero es que tiene consecuencias. Es que esos fueron los primeros hombres y todos venimos de allí. Así que las consecuencias son terribles. No solamente es pobrecito Adán, ¿sabes qué? Disculpa la palabra, pero pobrecito tú también. Y pobrecito yo. Y pobrecito toda la humanidad. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo afectó esto a toda la humanidad. Te invito a que me acompañes en el Nuevo Testamento a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Uy, hermanos, miremos despacio, mira la consecuencia tan terrible para toda la humanidad. Verso 12 de Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces mira esa situación.
Antes de la desobediencia, el pecado estaba afuera del hombre. Pero desde que ellos comen del fruto del árbol prohibido, desde que ellos desobedecen la palabra de Dios, entonces ese pecado entró en ellos, entró en Adán y entró en Eva. El pecado ya no está afuera, el pecado está adentro de ellos. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, no solamente entró en Adán y Eva y se quedó en ellos solitos, sino que dice que entró en el mundo. ¿Cómo así en el mundo? Claro, porque es que toda la humanidad proviene de Adán y Eva. Así que al nacer por constitución ya todo mundo viene pecador. Somos pecadores no porque tenemos la profesión o el hábito o porque hemos cometido pecados, sino que somos pecadores por constitución, porque eso lo heredamos desde Adán y Eva. Porque el pecado entró en un hombre y entonces entró en todo el mundo. Somos pecadores por constitución. Dicho de otra manera, nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Tú por qué pecas? Porque eres pecador. ¿Yo por qué peco? Porque soy pecador. Parece trivial, pero mira que es distinto decir que yo soy pecador porque peco. Yo no soy pecador porque peco. Es al revés. Peco porque soy pecador. Antes de cometer algún pecado, yo ya venía pecador. Así que yo no soy pecador porque he hecho algo, sino por constitución, porque ya entró el pecado en el mundo por un hombre. Y no solamente eso, mira lo que dice más el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así como la muerte los fulminó a ellos, también nos fulmina a nosotros. Si no, da una mirada a estos 2 últimos años. Año 2020, qué cantidad de muertes, por favor. Aterrorizador. Y este año también, qué cantidad de muertes. No solamente la muerte espiritual, no solamente el hombre está separado de Dios, sino que también eso trae la consecuencia de la muerte física. El verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos estamos bajo una condenación de muerte. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál pecado? El que entró en el mundo por un hombre, por Adán. Nadie se libra. Tú tienes un bebé y tú dices, ese bebé tan lindo, no, ese es inocente. Sí es inocente, pero es pecador. ¿Por qué? Si no ha hecho nada. Recuerda, no es por hacer, es por constitución. Ese niño más adelante, sin que nadie le dé mal ejemplo, le va a arrebatar el bombón a otro niño cuando crezca, cuando pueda hacerlo. Y cuando alguien lo sorprenda y lo confronte y dice, ¿qué estás haciendo? Y le va a decir, no fue él. Así como Adán y Eva hicieron, allí en Génesis 3 también vemos que ellos no asumieron la responsabilidad. Es una situación de constitución, es una situación lamentable. Esa es la parte mala, pero el evangelio que nosotros predicamos se trata de buenas noticias. Lo que pasa es que las buenas noticias tienen una parte que es negativa. La parte que es negativa es que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos problema con el pecado. Ese pecado que entró en nosotros es tal cual como que esa serpiente inyectó ese veneno en Adán y Eva, y ese veneno de pecado ya está adentro. Por eso el título serpiente venenosa. Satanás inyectó el pecado dentro del hombre, y todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos ese pecado inyectado adentro. Tenemos el pecado adentro. Es una ley que está acá adentro. Hay una ley dentro de nosotros que nos empuja o nos jala, nos convence, nos incita a pecar. ¿Y qué es pecar? Pecar es hacer algo fuera de la voluntad de Dios, algo que no agrada a Dios, algo que Dios no aprueba. Matar, adulterar, robar, mentir, todas esas cosas son pecados, son manifestaciones externas que ofenden a Dios. ¿Y qué lo impulsa? Una ley interna que se llama pecado. Ese veneno que Satanás inyectó, que esa serpiente inyectó dentro del hombre. Esa es la parte mala.
de las noticias. Pero viene la parte buena, viene la solución. Mira, salió ese problema tan terrible del COVID-19 y todo el mundo anhelaba una vacuna. Y cuando ya salió la vacuna, pues hay muchas personas que están asustadas por la vacuna. Hay unos que hablan mal de la vacuna y no se han hecho vacunar. Eso no es nuevo para la historia y tenemos que tener paciencia. No tenemos que señalar a los que se vacunan, tampoco a los que no se vacunan, pero no es algo nuevo. Eso ha sucedido siempre. El hombre siempre le ha tenido temor a lo que viene, así sea una solución. Yo no estoy hablándote a favor ni en contra de las vacunas, solamente te estoy poniendo un ejemplo. Pero yo te digo, cuando una serpiente venenosa te muerde, tú necesitas el antídoto inmediatamente. La mala noticia es que tienes el veneno adentro, pero hay una buena noticia y es que hay un antídoto. Y de ese antídoto te voy a hablar en esta última parte de este mensaje. Vamos aquí mismo en Romanos capítulo 5 al verso 19. Romanos capítulo 5 verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Uy, pero qué noticia tan buena. Así como por la desobediencia de un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. ¿Qué sucedió? Lo que hemos visto. Los muchos fueron constituidos pecadores, pecadores por constitución. Así también por la obediencia de uno. ¿Cuál será ese uno? ¿La obediencia de quién? La obediencia del Señor Jesús. ¿Qué obediencia tuvo Él? Que Él obedeció al Padre Celestial y vino y se encarnó para morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, de hecho por los pecados de toda la humanidad, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que Cristo muere por nosotros en nuestro lugar. Es la persona que nos sustituye en la cruz. Tú y yo debíamos morir por nuestros pecados, pero eso es lo que viene Cristo. Ahora, ¿por qué se encarnó? Porque si no se hubiera encarnado no hubiera podido morir. Él se encarna para poder morir, Él se viste de carne. Ya lo vamos a ver un poco más despacio. Ahora, dice el verso 19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay una posibilidad de pasar de tener la constitución de pecador a tener la constitución de justos. Tenemos la constitución de pecadores por Adán, por la culpa de Adán, por la responsabilidad de Adán, por la desobediencia de Adán. Pero ahora, gracias a la obediencia de Jesús, podemos tener la constitución de justos. Esa es una excelente noticia. Los que éramos constituidos pecadores, ahora podemos ser constituidos justos, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miremos, por favor, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice en Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas palabras se las dice el Señor Jesús a un hombre judío llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Biblia, era un hombre de los fariseos. Los fariseos son personas que leen mucho la palabra de Dios. Él había leído mucho la palabra de Dios, tenía muchas bases, pero no conocía a Cristo, no entendía de la salvación, no entendía ese asunto que por Adán todos fuimos hechos pecadores, todos fuimos hechos con una constitución pecadora y que ahora por la obediencia del Señor Jesús podemos ser constituidos justos. Él no sabía bien el asunto, había leído lo que decían los profetas, pero no había entendido bien el mensaje. Ahora viene Jesús y se lo dice cara a cara, clarito, le dice así, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo así nacer de nuevo? Sí, ¿recuerdas que por el pecado, por la desobediencia murieron? Como murieron espiritualmente, ahora deben nacer. Ellos murieron y el pecado entró a todo el mundo, y por el pecado la muerte a todo el mundo. Es decir, todos estamos bajo muerte espiritual. Por eso es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente. ¿Cómo es posible esto? Vamos a mirarlo. Vamos a más adelantico en el versículo 6, dice, Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De tal manera que hay algo que es nacido de la carne, eso es carne, y lo que es nacido del espíritu, y ese espíritu, esta es con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, dice espíritu es.
El nacimiento espiritual se produce por medio del Espíritu Santo. Son unas pautas. Ese capítulo 3 es muy interesante. Si tú quieres lo puedes leer, pero yo ahorita me quiero enfocar en la parte de la serpiente venenosa. Miremos por favor más adelante aquí mismo en Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Versos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor Jesús le hace una referencia a este hombre Nicodemo, a este maestro de Biblia. Le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Nicodemo de una cayó en la cuenta de que él estaba hablando. Es una historia que nos narra la Biblia en el libro de Números. Nosotros no, tú y yo no. ¿De qué estar hablando? Que como serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque nosotros no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento, con lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero te invito a que lo miremos. Afortunadamente tenemos la palabra de Dios. Aquí podemos estudiar las cosas de las que no estamos familiarizados. Vamos por favor a Números capítulo 21. Números capítulo 21, versos 6 al 9 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta fue la referencia que Jesús le hizo a ese hombre Nicodemo. Así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, sea levantado. ¿Cómo así? ¿Por qué la semejanza? ¿Cuál relación tiene? ¿Cuál es la relación? Pues mira, esas serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas, ellas mordían a las personas, les inyectaba veneno y ese veneno las mataba. Tal cual como Satanás, tal cual como esa serpiente hizo con Adán y Eva, les inyectó ese veneno que les ocasionó la muerte, y esa muerte pasó a todas las personas, como ya te he dicho, como la palabra de Dios nos explica. Esa serpiente venenosa inyectó el veneno. Ahora, así como Moisés levantó esta serpiente de bronce en el desierto, ¿y qué hacían las personas? Las personas que eran mordidas, ¿qué tenían que hacer? Miraban la serpiente y solamente con mirarla, la persona ya quedaba salva. No faltó la persona que dijo: a mí me parece una tontería, por mirar una serpiente de bronce me voy a salvar de este veneno, y no la miraba. ¿Qué le sucedió a esa persona? Se murió. Pues mira, igualito pasa ahorita. El Señor Jesús fue levantado, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Y todas las personas que voltean a mirar con fe al Señor Jesús son libres de la muerte. Algunos dicen, se burlan de eso y dicen, por esa bobada, por creer en Jesús voy a tener vida y no me voy a morir. Eso es una tontería. Y pues como no creen, entonces siguen muertos. Y finalmente van a tener muerte física y después una muerte eterna. Es algo lamentable. Es lamentable porque Jesús le explica eso a Nicodemo. Volvamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que creer. Si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que murió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, aquel que llevó tu culpa, tus pecados en la cruz del Calvario, Él recibió la muerte para que tú no la recibas. Si tú crees en esto, si tú crees en Jesús como tu Salvador, tú tienes vida eterna. Y ese veneno ya no te va a matar eternamente. Esa muerte espiritual es retirada por un antídoto. El antídoto se llama Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Satanás trajo ese veneno de pecado que trae la muerte,
Pero el Señor Jesús trae la justificación que te va a traer la vida. Tú puedes tener vida aunque hayas venido muerto. Tú puedes estar muerto en este momento. Y si estás muerto, si has sido picado por esa serpiente, todos, tú y yo hemos sido picados por esa serpiente. Tenemos el veneno adentro. Un día yo tuve que mirar a Jesús levantado como esa serpiente. Yo miré a Jesús, di una mirada de fe. Yo creo en Jesús como el Hijo de Dios. Yo creo en Jesús como el que murió por perdonar mis pecados. Y yo creo en Jesús como el que resucitó al tercer día. Y por eso yo ya no tengo muerte espiritual. Yo he nacido de nuevo, yo he nacido espiritualmente y ya no voy a morir eternamente. Ahora voy a vivir eternamente, literalmente tengo la vida eterna. Y eso así tan fácil. Para nosotros es fácil. Para el Señor Jesús fue difícil. Él tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir una muerte terrible de cruz. Él llevó toda la culpa, todo el pecado, todo el dolor, todo el sufrimiento por ti y por mí. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer. Así como esos hombres israelitas en el desierto, lo único que tenían que hacer era darle una miradita de fe a esa serpiente de bronce. Así tú y yo debemos hacer. Para terminar, quiero que miremos en Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí parece un trabalengua, pero te voy a explicar eso de carne. La palabra que se repite una y otra vez es carne. Y hay un término muy especial, es semejanza de carne. ¿Qué es eso de carne? En la Biblia, particularmente el apóstol Pablo usa mucho la palabra carne. ¿Qué es carne? Yo te lo voy a decir en una definición muy cortica. El cuerpo inyectado con el veneno de pecado es carne. El cuerpo sin el efecto de ese veneno que se llama pecado es simplemente cuerpo y es algo puro, es algo limpio, es algo bueno que puede servir a Dios. Pero el cuerpo bajo el efecto de ese veneno llamado pecado, eso es carne. Ese pecado es una ley que está adentro. Cuando nosotros obedecemos esa ley, cuando nosotros nos regimos por la ley del pecado, entonces nuestro cuerpo es carne. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando hemos creído a Cristo y Cristo viene a nosotros con una ley distinta, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Mira, Dios envió a Jesús en semejanza de carne. Semejanza de carne. No carne contaminada, sino semejanza de carne. Semejanza de carne de pecado. Semejanza. Porque Jesús nunca cometió pecado. Tal cual como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. No era una serpiente como las mismas serpientes venenosas. Era una serpiente de bronce, pero era semejanza de serpiente. Asimismo, el Señor Jesús vino en semejanza de carne de pecado. ¿Para qué? Para que en Él, en su carne, en su cuerpo, Él recibir todo ese pecado, juzgar ese pecado y que tú y yo pudiéramos ser libres de ese pecado. No solamente perdonados los pecados, sino libres de esa ley de pecado, libres de ese veneno. Queridos amigos, nosotros tenemos un veneno mortal. Nos ha picado una serpiente venenosa. No fue directamente a nosotros, pero sí a Adán, y se transmitió de generación en generación a toda la raza humana ese pecado. Si tú tienes hijos, esos hijos ya tienen ese veneno adentro. Necesitan urgentemente un antídoto. Tú necesitas urgentemente un antídoto. Yo necesito ese antídoto. Ese antídoto se llama Jesús, el Hijo de Dios. Si tú quieres recibir a Cristo como ese antídoto, como ese Salvador, esa persona que va a quitar esa constitución de pecador y te va a dar una constitución de justo, esa persona que va a retirar de ti la muerte y te va a dar la vida eterna. Si tú quieres eso, tienes que creer en Jesús, tienes que dar una mirada a Jesús, una mirada de fe, así como esos israelitas miraron esa serpiente de bronce en el desierto. Ellos serán salvos. Si tú crees en Jesús, vas a tener la salvación. Si tú eres una de esas personas que cree, repite esta oración conmigo. Yo lo voy a decir frase por frase y tú la vas repitiendo con mucha sinceridad. Es algo sencillo, pero poderoso.
Dile así al Señor: Dios mío, gracias por tu amor. Te confieso que he pecado contra ti, pero me arrepiento de ese estilo de vida. Quiero una vida nueva. Yo creo en Jesús. Yo abro mi corazón. Invito a Jesús a venir a mi vida. Yo le recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados, Señor, y dame la vida eterna. Amén. Te felicito si tú has creído en Jesús. Te felicito si tú le has dado una mirada con fe al Salvador. Desde aquí en adelante, tú ya no vas a morir. Tú tienes vida eterna. Un poco más adelante quisiera hablarte más cosas para que puedas entender más del propósito de Dios. Mientras tanto, te invito a que escuches las prédicas que ponemos en nuestro canal de YouTube, a que le preguntes a la persona que te invitó a esta conexión cosas acerca de Dios y él con mucho gusto, esa persona con mucho gusto te va a explicar. Quiero hacer una oración más para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te doy por todas las cosas, gracias por todas las personas que están acá. Pido tu bendición muy especial para ellos y todas sus familias. A ti Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga a todos.